Bienvenidos a un nuevo programa de Inversiones y Negocios. Hoy tenemos con nosotros al especialista en política internacional, Carlos Duguech, que nos va a dar un panorama sobre el conflicto en Medio Oriente. Quédate ahí. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de lo que está pasando en la geopolítica mundial y lo más caliente que está hoy en día en el mundo es, puntualmente todos lo saben, Siria. Pero ¿qué es lo que está pasando en Siria? Rusia ya se ha metido de cabezas, ¿sí? Está atacando con todo lo que tiene y está atacando, dice, al ISIS. Por otro lado, dicen que está atacando a la oposición de Bashar al-Assad. Bueno, por todo eso hemos invitado al analista internacional en geopolítica y puntualmente especialista en todo lo que es conflicto en Medio Oriente, el señor Carlos Duguech. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Bien, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo ves esto? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que este es uno de los conflictos más enrevesados del comienzo de este siglo. Digo enrevesado porque acá no hay, como los conflictos tradicionales que sucedieron en el siglo XX, guerras entre países, porque si fuese así, guerras entre países, uno puede vislumbrar la paz, como la paz que se logró después de la Segunda Guerra Mundial del 14 al 18, o la paz después que triunfaron los aliados sobre el eje en el año 1945. Si alguien me preguntara, ¿con quién vamos a firmar un acuerdo de paz? Yo diría, ¿con cuáles de los grupos guerrilleros, insurrectos, armados que están luchando contra estados? ¿Con cuáles? Vamos a llamar al jefe del grupo para hacer un acuerdo. Los grupos guerrilleros no tienen gobierno, no pueden estar a la par de los gobiernos, salvo un caso que después voy a mencionar. Claro, no tienen cabeza, digamos. No hay cabeza. Tiene una cabeza, pero no reconocida internacionalmente. Ahora, hay un error en el que cae el periodismo. ¿Cuántos grupos hay terroristas? Bueno, cuando se inicia esto como consecuencia de ese reguero de la primavera árabe que empieza con Túnez, con Libia, con Egipto, se pensó que esta influencia de esos países y estos logros que en principio parecían que se lograban del levantamiento de la población para exigir un régimen democrático, un régimen no tan autoritario. Entonces pasó esto también en Siria. Sí. Los primeros grupos se levantaron hace 4 años. Y vino por todo el efecto. Claro, se levantaron contra el presidente sirio, grupos minoritarios de oposición, porque hay que decir en realidad que la República Árabe Socialista Siria, como se autodenomina, tiene un sistema muy particular, que es que el partido Baas es un partido mayoritario que tiene otros partidos adherentes, pero en la propia constitución está establecida la distinción entre el partido Baas y las otras conformaciones. Es un sistema muy peculiar, muy particular, esto de que no todos los partidos, como sucede en todos los países del mundo, tengan igualdad de condiciones y de perspectiva frente a una elección. No. En Siria el partido Baas tiene la característica de ser el partido con privilegio, después vienen los otros. Y lleva en el gobierno con la sucesión de su padre, Bashar al-Assad, donde la gente, por testimonio que me han dado sirios o hijos de sirios que han viajado a Siria, por ejemplo, un testimonio, que no habían visto un solo mendigo en la calle, que todo funcionaba regularmente y las últimas votaciones le han dado arriba del 90% a Bashar al-Assad. Quiere decir que la oposición que pretendía derrocarlo o modificar la estructura de gobierno era una oposición mínima. Pero ¿qué pasó? Como Siria es un país que está en una situación muy especial, vecino de Turquía, de Israel en la altura del Golán, del Líbano, de Irak, es un punto estratégico para el dominio en el Medio Oriente de los países occidentales, particularmente de Estados Unidos, que tiene 2 sucursales geopolíticas en la zona. Lo tiene Israel, que es una sucursal geopolítica de Estados Unidos, lo tiene Arabia Saudita también. Lo peor que pudo pasarle a Siria es que durase tanto el conflicto que se transfigurara de un conflicto, de un levantamiento de un sector político determinado contrario al régimen, a quienes se aprovecharon y se encaramaron en ese conflicto, y ahora está Al-Qaeda y están los que se autotitulan Estado Islámico, y yo creo que ahí hay un error de la prensa. Yo lo he titulado en el programa Pan el Mundo que tenemos por Radio Universidad de Análisis Política Internacional como OTSI,
organización terrorista pseudo-islámica. Y voy a aclarar por qué digo esto de pseudo-islámica. A ver. Porque si ellos se erigen en islámicos que están actuando como actúan, con la crueldad con que actúan y cómo filman los degollamientos y las matanzas que están logrando, no pueden involucrarse en la religión islámica. No encaja en ninguna religión eso. Pero por supuesto. Solo entonces, el fanatismo. Claro, los islámicos que profesan su fe a su manera, que son pacíficos, que no agreden, se sienten discriminados en cualquier lugar del mundo. Ya hablar de árabe y hablar de islam ya es ponerle una condena previa al ciudadano. Por eso yo lo llamo una organización terrorista pseudo-islámica. Se meten ellos también con la idea de constituir un califato, y lo peor, vuelvo a insistir, de la prensa. Yo ya escribí un artículo a propósito diciendo que la prensa debería abstenerse de nominarlo como ellos quieren autodenominarse. No son un Estado islámico, porque un Estado tiene las conformaciones lógicas de un Estado. Sería un Estado de terror, digamos. Pero por supuesto, es decir, no son un Estado en tanto no tienen participación como país, ni como miembro de las Naciones Unidas, ni como en un mismo nivel de diálogo con los otros países. Por eso yo creo que se ha inficionado en el territorio del conflicto sirio otras fuerzas que tienen otros muy distintos intereses. Putin, por ejemplo, que se está erigiendo en un líder del mundo, pese a que yo considero que tuvo un tiempo que podía haber sido calificado como criminal de guerra, cuando los chechenios en el teatro de Moscú mandó sus fuerzas, los gaseó y estando dormidos los mandó matar. Eso es claro. No tiene nada que ver con los protocolos de Ginebra de protección a los prisioneros de guerra y a la población civil. Pero Putin ha tenido la visión, cuando Kerry, el secretario de Estado norteamericano, estuvo en Londres y le preguntaron sobre si lo de Siria se podía resolver. ¿Te acuerdas cuando Estados Unidos amenazó con invadir Siria? Se estaba preparado porque se decía que Siria había usado en el 2011 o 2012 armas químicas contra civiles. ¿Qué es lo que dijo Kerry? Se le escapó, dijo, sí, puede ser. Cuando dijo puede ser, se terminó. Putin dijo, sí, puede ser, voló, habló con Bashar al-Assad y le dijo, arreglemos. Y el presidente sirio abrió las puertas de Siria para que los integrantes de Naciones Unidas verificaran sobre la existencia o no de las armas químicas y destruyeron y entregaron todas sus armas químicas. Es decir, fue una gran jugada política que perdió la oportunidad Obama de ejercerla él. Le ganó, es decir, el partido entre Obama y Putin fue de 1-0, ganó Putin. Y ahora en Naciones Unidas se enfrentaron los dos y cada uno con su idea. Hoy Putin dice que quiere hacer prevalecer la doctrina de la no injerencia, nada menos que proviniendo de la Unión Soviética, es decir, la no injerencia en otros pueblos, en los asuntos de otros pueblos. Yo creo que el tema de Siria es difícil de resolver a menos que se conforme vía Naciones Unidas el sistema militar que prevé el artículo 7 del capítulo 7 de la Carta, para que sea no un país, sino el conjunto de países que integran Naciones Unidas que actúen militarmente, llegado el caso, en Siria, atacando a quienes son el verdadero peligro. Bueno, excelente, Carlos. La verdad que seguramente te vamos a estar llamando nuevamente para seguir analizando el punto este. La verdad que esto yo creo que recién comienza. Además, teniendo un Obama, Pato Rengo ya, creo que va a haber muchas novedades y sobre todo el año que viene, en octubre, cuando yo creo que si es que llegan a ganar los republicanos, va a cambiar mucho la cuestión de la geopolítica mundial en cuanto a la guerra, ¿no? Así que seguramente te vamos a estar invitando próximamente para seguir avanzando sobre ese tema. Opino. Sí. Ojalá no ganen los republicanos. Ojalá. Vamos a un corte y ya volvemos.
Quédate ahí y disfruta la columna del doctor Jorge Rodríguez Robledo. Hace un par de semanas, varias semanas, la presidenta hizo su última exposición en la ONU y hizo referencia al caso Nisman y puntualmente al espía, el ex CIDE, Jaime Estiuso. Pidió, y de hecho habló sobre un pedido de un juez argentino de lo que se llama el Código Azul. Para eso hemos invitado al doctor Jorge Rodríguez Robledo para que nos explique un poco la cuestión técnica y legal de todo esto. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, el placer de estar acá compartiendo con vos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿Cómo es esto, Jorge? Un tema Sí. realmente importante que por ahí en lo novedoso dentro del ámbito de nuestro país para el común denominador de la gente hace de que no se comprenda de qué se trata esto. Acá un juez federal, el doctor Ollarvide, da lugar y da la pauta para que la Interpol pueda a través de este código azul poder generar la búsqueda específica, el paradero de Jaime Estiuso, quien fue el que durante 30 años estuvo en la CIDE, gozó durante 11 años de la confianza tanto del doctor Carlos Néstor Kirchner como de su mujer, y la determinación es buscar cuál es el paradero del mismo. Se dice que está en Estados Unidos. Cristina así lo afirmó. Según lo que determina la presidenta, se encuentra amparado por los Estados Unidos, por Obama, pero se necesita el paradero de él, atento a que lo que busca la justicia es saber qué pasó en distintas denuncias que existen contra él, y por supuesto él declaró como testigo en la causa del fiscal Nisman a través del juzgado número 5 que está a cargo de la doctora Feine. Entonces lo que se busca saber es cuál es su paradero para que venga a nuestro país, para que sea testigo y dé su versión sobre lo que conoce y puede llegar a saber de lo que ocurrió con el fiscal Nisman, y por supuesto pueda responder a ciertas cuestiones de distintas denuncias que han derivado sobre su persona. Acá el código azul que estamos hablando son 8 en total. Cada color determina una característica a nivel internacional, claro, que según el color va a dar lugar a la razón del mismo. Existen de código rojo, amarillo, verde. El rojo es cuando directamente buscamos detener a una persona, privar de la libertad de una persona. ¿El azul qué vendría a ser? El azul cuando queremos conocer del paradero de una persona. Solamente es el paradero. Solo ubicar a una persona geográficamente a los fines de poderla trasladar nuevamente al país que la está requiriendo. Porque en teoría el abogado de él decía que las notificaciones no le llegaban porque él ya no vivía en ese domicilio, digamos, cuando lo notificaban para que vaya a declarar. Por eso no se demostraron rebeldía, porque la notificación llegaba a un domicilio donde él no vivía. Exactamente, es más, para eso debe ser, me imagino. La defensa, exactamente, a través de este formato procesal legal, en donde se permite buscar internacionalmente el paradero de una persona cuando va a trasladarse de un lugar a otro utilizando su pasaporte, será detallado en el sistema informático de la Interpol, y de esa forma se podrá obtener cuál es el paradero, en qué lugar se encuentra, y de esa forma poder trasladarlo al país que lo está solicitando, en este caso Argentina, ¿no? Te hago una pregunta. ¿No es demasiado, en su última presentación en la ONU, no fue demasiado, darle demasiada importancia al tema de Jaime Estiuso? Digo, si bien el caso Nisman es un caso emblemático, el caso más emblemático de Argentina, que tiene que ver con la geopolítica internacional, pero ella en su despedida de su mandato, ¿sí?, en su última presentación en la ONU, hablar de Jaime Estiuso no era como darle demasiada importancia, habiendo sido empleado de ella y habiendo sido muy funcional el gobierno de ellos, ¿no? Claro, porque gozó de la confianza de Cristina y de Néstor Carlos Kirchner durante 11 años. Fue hasta diciembre del año pasado, hasta ¿no? diciembre del 2014. Sorprendentemente, un mes después llega la pérdida de la vida del fiscal Nisman, lo cual al día de hoy no se sabe si fue un suicidio, si fue un asesinato, si él voluntariamente se quitó la vida o alguien lo asesinó. Entonces,
Esto evidentemente va a dejar a las claras la gran incertidumbre, la gran duda de qué fue lo que pasó en Argentina con este fiscal que teóricamente un lunes 24 de enero del 2015 iba a llegar al Congreso con pruebas concretas en base a lo que él había manifestado semanas anteriores públicamente contra la presidenta y con un acuerdo que en teoría los funcionarios del gobierno argentino con Irán habían efectuado a los fines de que nunca se esclarezca lo que pasó en 1993 con el atentado a Lamia, ¿no? Excelente, Jorge. La verdad que estaría bueno de que se lo pueda identificar y que el lugar donde él esté pueda aportar lo que él sabe. Yo creo que sí. Sé que se fue con toda su familia, ¿sí? Por una cuestión de seguridad. Dicen que está en la zona de Miami, que está protegido, ¿sí? En teoría por la CIA. Sería muy importante que aparezca Estiuso y pueda dar algún tipo de aporte. Sería muy bueno, ya que es una persona que conoce mucho, fue una persona que durante 30 años tuvo un poder importante, ya que contaba con los antecedentes y la privacidad en distintas carpetas de los ocupantes de los cargos públicos. Por eso el respeto que le tenían, ¿no? Ahora, ¿la presidenta realmente quiere que venga y hable de todo o solamente del caso Nisman? Yo creo que únicamente es tratar de esclarecer y dar un poco de luz al caso Nisman, atento a que se está terminando su ejercicio en el mandato nacional y por supuesto es la gran duda que va a quedar sobre el gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Y sí, porque es un tipo que sabe mucho del gobierno. Sabe mucho, conoce mucho y evidentemente si se marchó de lo que conoce, de los contactos e influencias que él tiene, es porque realmente sabe que su vida está en peligro, ¿no? Me parece que la presidenta lo quiere más lejos que cerca. Sí, puede. Me parece que sabe muchas cosas más allá del tema ese. Pero bueno, desde ya, Jorge, te vamos a estar invitando nuevamente. Ya sos parte del programa en tus columnas habituales. Muchas gracias por la columna de hoy. Por favor, gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos. Hoy en el espacio de emprendedores nos llegamos hasta la nueva franquicia de Bluemaker, la primera en todo el país. Bueno, estamos acá con los hermanos Luis y Benjamín Acuña y con Juan Martín Romero, quienes están al frente de Bluemakers. Bueno, Luis, presentate y contanos a qué te dedicas. Soy Luis María Acuña, soy abogado. Aparte, hemos traído la idea de Bluemakers. Benja, contanos un poco de qué se trata el negocio. El negocio, básicamente, nosotros, junto con la familia de los hermanos, nos juntamos distendidos en lo que fue en las vacaciones y nos topamos con una franquicia de ropa, de indumentaria, en la cual nos llamó muchísimo la atención a todos los hermanos, específicamente a tres, a Luis, Pablo y a mí. Y bueno, lo que nos une un poco es el diseño. Yo soy arquitecto, Luis abogado, Pablo es contador y nos largamos a emprender este nuevo negocio que es para nosotros, ya que somos profesionales y uno dice, bueno, ¿qué es lo que te puede llegar a unir? Y era el tema del diseño y de hacer algo que realmente también nos guste aparte de lo que es nuestra profesión. Entonces,
pudimos tener contacto con lo que fue el staff de lo que es Blue Makers y somos la primera franquicia a nivel país. ¿Por qué somos la primera franquicia a nivel país? Creo que porque juntamos un cúmulo de condiciones en lo que es nuestro grupo humano que llevó a buscar una muy buena localización, una muy buena ejecución del producto en cuanto a lo que es el local. También tuvimos la participación de otro de nuestros hermanos en lo que es la realización y la puesta a punto del local, y de esa manera, con mucho contratiempo y ante algunas personas que nos podían decir, che, pero no es el momento para invertir, nosotros consideramos que era un producto y teníamos todas las ansias y las ganas de que esto salga adelante, y creíamos que el tucumano merecía, y creíamos que nosotros también merecíamos tener un producto de esta calidad. Contanos, Luis, ¿por qué te interesaste en indumentaria masculina? Cuento que nosotros somos 6 hermanos, todos varones. Somos 6 Acuña. La indumentaria masculina nos llamó mucho la atención, la marca en sí nos impactó de sobremanera en un viaje que hicimos a la costa, un lugar muy exclusivo como es Cariló. Y la verdad que la marca en sí, la indumentaria masculina, está un poco descuidada en Tucumán y desvalorizada. A eso nosotros le queríamos dar un plus, y por eso nos interesó tanto la marca y la indumentaria masculina. Es decir, al hombre en sí se lo tiene como de lado en el momento de la marca y de la indumentaria masculina. Nos atrajo la marca, el color, la forma, el diseño. Luis, y decinos cómo se financió la idea. La idea en tiempos tan revueltos como los que estamos pasando, si bien el financiamiento hoy es muy difícil, fue, por decirlo de alguna manera, a pulmón. Nos financiamos con fondos propios. Y Benja, ¿cuáles son los planes de expansión que tienen para con la marca? ¿Llevarla hacia el norte, en otro lado del país? ¿Tienen algo de eso pensado? Sí, nosotros obviamente al principio de lanzar lo que era este nuevo emprendimiento como familia, obviamente automáticamente nosotros pensábamos en cuál era nuestro objetivo a largo plazo. O sea, nuestro objetivo a corto plazo fue la implantación de Blue Makers en Galería La Gran Vía, ya que tiene creemos que es la localización para este nuevo producto para Tucumán. En sí, con eso también tuvimos un arreglo con lo que es Blue Makers, con el staff de Blue Makers, que era tomar todo el norte, y que los pasos iban a ser el centro. O sea, estamos en el centro de Tucumán, sería el microcentro, después ir para la zona de 25 de Mayo, shopping, y después podés tomar provincias como Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy, de distintas formas, pero bueno, ser nosotros los representantes del norte, ya que en sí somos lo que pudimos de cierta manera cautivar a ese staff, ya que habían 17 propuestas de Tucumán y fuimos quienes dimos ese voto de confianza para que este proyecto se pudiera desarrollar. Finalizamos este increíble programa de inversiones y negocios. Como siempre, quiero agradecer a María Victoria por vestirme, a Jesús Estilistas Contemporáneos por peinarme y a Martín Martínez por cuidar mi cuerpo. Nos vemos en el próximo programa.